El sol de la mañana teñía el desierto de Nuevo México de tonos cobrizos y dorados cuando Clara Whitmore salió a su porche, con una taza de café en la mano, esperando solo otro día de soledad. Se había acostumbrado al silencio que rodeaba su pequeña finca enclavada entre colinas y antiguas mesetas. Habían pasado 3 años desde que su esposo Samuel murió de fiebre, dejándola sola al cuidado de su modesto rancho. Los habitantes de Cedar Ridge, 12 millas al sur, hacía tiempo que la habían considerado la viuda extraña que se negaba a volver a casarse y a acercarse a la civilización. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. Aunt Clara lo prefería así. La gente le traía complicaciones, juicios y expectativas que ya no tenía energía para cumplir. A los 34 años, ya había enterrado una vida y construido otra desde cero, una que no se medía en visitas sociales y cenas dominicales, sino en reparaciones de cercas, recuentos de ganado y el agotamiento sincero que conllevaba trabajar la tierra sin importarle su género ni su estado civil. Ann tomó un sorbo de café y contempló el horizonte, notando cómo la luz de la mañana se reflejaba en las rocas rojas a lo lejos. Iba a ser otro día abrasador. La sequía ya llevaba 3 meses, y su pozo estaba más bajo de lo que quería admitir. Tendría que cabalgar hasta el Pasto del Norte hoy para ver cómo estaba el ganado que quedaba, y decidir cuál vender antes de que se debilitara aún más. En Clara acababa de darse la vuelta para volver adentro cuando lo vio una figura oscura que se movía lentamente por la cresta a unos 400 metros de distancia. Entornó los ojos ante el resplandor, y su mano, instintivamente, buscó el rifle apoyado en el marco de la puerta. Vivir sola le había enseñado a ser cautelosa con los visitantes inesperados, sobre todo con los que se acercaban desde el desierto. En lugar de la carretera principal, a la figura tropezó. Cayó y no se levantó. En Clara dejó su taza de café y bajó del porche, protegiéndose los ojos con la mano. La figura era definitivamente humana, pero estaba demasiado lejos para distinguir los detalles. Ya no se movían. Esperó un minuto entero, atenta a cualquier señal de vida, cualquier indicio de que pudiera ser una trampa. El desierto tenía suspect, y una mujer que vivía sola no podía permitirse el lujo de ser ingenua sobre las intenciones de los desconocidos. Pero a medida que pasaban los minutos y la figura permanecía inmóvil, Clara sintió un escalofrío en el pecho que no había experimentado en años en la fuerza de la compasión humana, sobrepasando la precaución práctica. Quienquiera que fuese estaba herido, posiblemente moribundo, y ella era la única persona en kilómetros a la redonda que podía ayudar. Ann tomó su botiquín, el que había preparado tras la muerte de Samuel, al darse cuenta de que podría necesitar atender todo tipo de heridas, desde mordeduras de serpiente hasta heridas de bala, sin el lujo de ir al pueblo a buscar ayuda. Ensilló su caballo, una robusta yegua llamada Rosie, y se dirigió hacia la cresta. A medida que se acercaba, los detalles se volvían más claros. Era un hombre, y era apache. El corazón de Clara se aceleró ligeramente. Los apaches tenían una relación complicada con los colonos blancos de este territorio. Algunos eran pacíficos, otros no, y era imposible determinar a qué categoría pertenecía este hombre con solo mirarlo. Pero una cosa era segura: no estaba en condiciones de representar una amenaza. La sangre empapaba el suelo a su alrededor, y su respiración era tan superficial que tuvo que acercarse para confirmar que seguía vivo. Ann parecía tener unos 30 años, con el pelo largo y negro enmarañado por el sudor y la suciedad. Un profundo corte le recorría el costado izquierdo, y lo que parecía una antigua herida de bala se había reabierto en el hombro. Su ropa estaba rota y desteñida por el sol, lo que indicaba que había estado viajando durante días. Lo preocupante era que tenía los labios agrietados y blancos por la deshidratación. Aunt Clara desmontó y se arrodilló a su lado. Sus ojos se abrieron brevemente, marrones oscuros, alertas a pesar de su condición N-, y dijo algo en apache que ella no entendía. Luego volvió a cerrar los ojos y su respiración se volvió aún más dificultosa. Tenía que tomar una decisión, y debía hacerlo rápido. Podía regresar a su granja, fingir que nunca lo había visto y dejar que la naturaleza siguiera su curso. Sería la opción segura, la opción esperada. O podía intentar ayudar a un hombre que podría ser su enemigo, arriesgando todo lo que había construido en estos 3 años de soledad. Aunt Clara volvió a mirarlo a la cara. Bajo el cansancio y el dolor vio algo que le recordó a Samuel en sus últimos días, a una dignidad que persistía incluso ante la muerte. Este hombre era el hijo de alguien, posiblemente el esposo o el padre de alguien. Tenía gente que se preocupaba por él, gente que probablemente lo buscaba en ese preciso instante. Sin pensar en las consecuencias, Clara se preparó para levantarlo. Pesaba más de lo que parecía, puro músculo y hueso, pero la desesperación le dio una fuerza que desconocía. De alguna manera logró colocarlo sobre la espalda de Rosie,
sujetándolo con una cuerda para que no se cayera durante el regreso, el viaje a su casa. Se le hizo interminable. Cada pocos minutos comprobaba que aún respiraba. 2 veces creyó haberlo perdido, pero cada vez percibía el leve subir y bajar de su pecho que le indicaba que siguiera adelante. Eve, de vuelta en su casa, empezó el verdadero trabajo. Clara ya había tratado animales heridos, pero nunca algo así. Recogió la mesa de la cocina y colocó con cuidado al hombre apache sobre ella, cortándole la camisa para ver mejor sus heridas. El corte en el costado era profundo pero limpio, probablemente de un cuchillo en lugar de una bala. La herida del hombro era antigua e infectada, lo que explicaba la fiebre que ahora lo consumía. Trabajó metódicamente, como Samuel le había enseñado a afrontar cualquier tarea difícil. Primero, limpió las heridas con whisky y luego cosió el corte lateral con manos firmes, que la sorprendieron por su seguridad. El hombro requirió más trabajo al drenar la infección, limpiar los restos que llevaban días supurando, y luego vendarlo correctamente. Mientras tanto, el hombre perdía y recuperaba la conciencia. A veces murmuraba palabras en apache, a veces intentaba incorporarse antes de que el dolor lo obligara a volver a sentarse. En una ocasión, abrió los ojos por completo y la miró con tanta intensidad que ella se quedó paralizada, con la aguja a medio coser. Pero él no intentó hacerle daño, solo la observaba trabajar con lo que parecía curiosidad, más que hostilidad. «Estás a salvo», se encontró diciendo Clara, aunque dudaba que él entendiera inglés. «No voy a hacerte daño para latar». Ya había hecho todo lo posible desde el punto de vista médico. Ahora se planteaba qué hacer. No podía dejarlo en la mesa de la cocina indefinidamente, pero tampoco podía trasladarlo a su habitación, la única cama de la casa. Eso dejaba solo el pequeño trastero junto a la cocina, apenas lo suficientemente grande para la cuna que a veces usaba cuando estaba demasiado cansada para subir las escaleras. Clara preparó la cuna con sus sábanas más limpias y de alguna manera logró trasladarlo allí. Dejó la puerta abierta para poder controlar su respiración y colocó una silla cerca para sentarse y vigilar al caer la noche. Se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Tenía a un guerrero apache en su casa, un hombre que podía ser un explorador de una incursión, un fugitivo de la caballería o simplemente alguien que se había perdido y herido en el desierto. No tenía forma de conocer su historia, de comunicarse con él más allá de gestos básicos, ni de predecir cómo reaccionaría al recuperar la conciencia. Pero mientras estaba sentada en esa silla, escuchando cómo su respiración entrecortada se volvía gradualmente más regular, Clara sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Samuel, en un propósito que iba más allá de la mera supervivencia. Por primera vez en 3 años otro ser humano la necesitaba, y esa necesidad había despertado en ella algo que creía enterrado para siempre en afuera. El desierto se aquietaba con su ritmo vespertino. Los coyotes se llamaban entre sí por encima de las mesetas, y las primeras estrellas aparecieron en el cielo que se oscurecía. Clara dormitaba a ratos en su silla, despertándose aproximadamente cada hora para ver cómo estaba su inesperado paciente. En cada vez lo encontraba aún con vida, aún librando las batallas que se libraban dentro de su cuerpo febril. Alrededor de la medianoche, la fiebre le bajó. Clara se despertó y lo encontró mirándola con ojos claros y atentos. Se miraron en silencio durante un largo instante, en 2 desconocidos, cuyas vidas se habían cruzado de la forma más inesperada. Entonces él habló una sola palabra en un inglés con un marcado acento. ¿Por qué? Clara consideró la pregunta. ¿Por qué lo había arriesgado todo para salvar a un hombre que no conocía, cuya gente podría considerarla una enemiga? ¿Por qué había abandonado el aislamiento seguro y predecible que se había construido? Porque necesitabas ayuda, dijo simplemente. Estudió su rostro, como si intentara determinar si decía la verdad. Finalmente asintió casi imperceptiblemente y volvió a cerrar los ojos. Pero esta vez era el sueño de la curación, no la inconsciencia del moribundo. Clara permaneció en su silla toda la noche, velando por este extraño apache que había irrumpido en su mundo cuidadosamente ordenado, y lo había cambiado todo en un solo día. Aún no sabía su nombre, no sabía de dónde venía ni a dónde iba, no sabía si ayudarlo traería bendición o catástrofe a su puerta, pero al amanecer sobre el desierto de Nuevo México, tiñendo el cielo de familiares tonos cobre y dorado, Clara Whitmore supo con absoluta certeza que su vida de soledad había terminado. Pase lo que pase, había cruzado una línea infranqueable, había tomado una decisión que repercutiría en el futuro de ambos, de maneras que aún no podía imaginar. En el sol de la mañana la encontró todavía sentada en esa silla, todavía velando por el hombre cuya llegada había roto su aislamiento y despertado posibilidades que creía muertas para siempre. El día que se avecinaba traería nuevos desafíos, nuevas preguntas y nuevas decisiones que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre la supervivencia, la compasión y las formas inesperadas en que los desconocidos podían convertirse en las personas más importantes de nuestras vidas.
El amanecer trajo responsabilidades que Clara no había previsto. El hombre Apache aún no sabía su nombre. Había vuelto a tener fiebre durante la noche y era necesario cambiarle las vendas. Más apremiante era la realidad práctica de cuidar a alguien que no podía valerse por sí mismo mientras se encargaba de las tareas diarias que mantenían su granja en funcionamiento. Encalentó agua al fuego y preparó vendas nuevas con sábanas rasgadas. Anne, al entrar en la pequeña habitación, lo encontró despierto, observando la puerta con ojos que no se perdían nada. Siguió sus movimientos mientras ella dejaba los suministros médicos, con la mirada penetrante a pesar del dolor que se dibujaba en su rostro. «Necesito cambiar esto», dijo Clara, señalando sus vendajes. Se movió lentamente, con las manos visibles, como si se acercara a un animal herido. Anne dijo algo en apache, y luego cambió a un inglés deficiente. «¿Estás tan solo aquí?». La pregunta le provocó un escalofrío. Si él estaba buscando a otros, esa información podría ser peligrosa, pero mentir parecía inútil. Su situación de aislamiento era evidente por el tamaño modesto de la casa y la ausencia de pertenencias masculinas. «Sí», dijo simplemente. Y luego añadió: «Mi marido murió hace 3 años». Anne asimiló la información sin inmutarse. Clara empezó a desenvolver el vendaje del hombro, notando que la infección parecía haber mejorado, pero no estaba del todo curada. Mientras trabajaba, él volvió a hablar. «Mi nombre en Ayana significa flor eterna». Clara hizo una pausa en su trabajo. «¿En qué nombre tan bonito? Soy Clara». «Clara», repitió, probando los sonidos desconocidos. «Buen nombre en fuerte». El simple intercambio rompió una barrera invisible entre ellos. Mientras Clara terminaba de curar sus heridas, Ayana empezó a hablar, lentamente, mezclando palabras apaches con inglés, pero poco a poco describiendo cómo había terminado desangrándose en su desierto. Regresaba de una expedición comercial a un asentamiento mexicano a 3 días de viaje hacia el sur cuando unos soldados le tendieron una emboscada a su pequeño grupo. No eran de caballería, sino de la milicia local, hombres mal entrenados pero bien armados, que disparaban primero e interrogaban después. Sus compañeros habían muerto, pero Ayana había escapado con una bala en el hombro y una herida de arma blanca en combate cuerpo a cuerpo. «¿Por qué comerciaban con los mexicanos?», preguntó Clara mientras preparaba un caldo de carne seca y verduras. La expresión de Ayana se tornó seria. «Mi gente, necesitamos provisiones para el invierno. El gobierno promete comida y mantas. Promesas incumplidas. Intercambiamos por lo que necesitamos». Anne Clara lo comprendió. Había oído historias sobre el sistema de reservas, los tratados incumplidos, como se suponía que las familias apaches sobrevivían con las raciones del gobierno, que rara vez llegaban a tiempo o en cantidades suficientes. El comercio con los asentamientos mexicanos probablemente era ilegal según la ley territorial, pero también era necesario para la supervivencia. Los soldados, preguntó con cuidado, «¿te buscarán aquí?». «No creen que morí en el cañón. Me arrastré mucho antes de que me encontraras». Clara sintió un gran alivio, seguido inmediatamente por una nueva preocupación. «¿Y tu gente? ¿No vendrán a buscarte si no regresas?». El rostro de Ayana se ensombreció. «Mi hermano lidera la búsqueda en encontrará un rastro. Pero», señaló débilmente sus heridas vendadas, «el rastro termina donde caí. Pensará que estoy muerto». Las implicaciones golpearon a Clara como un golpe físico. La familia de Ayana lo lloraría mientras se recuperaba en su casa. Mientras tanto, ella albergaba a un hombre cuya sola presencia podría ser considerada un acto de guerra por las autoridades territoriales. Si las personas equivocadas lo descubrían aquí, ambas perderían la vida. Durante los días siguientes, se desarrolló una rutina extraña. Clara atendía las necesidades médicas de Ayana mientras continuaba con su trabajo en el rancho. Lo trasladó a su habitación. La cocina estaba demasiado expuesta a visitas inesperadas y se dedicó a dormir en un saco de dormir en la sala principal. Todas las mañanas, observaba el horizonte en busca de jinetes que se acercaran antes de comenzar sus tareas diarias. Ayana demostró ser un paciente sorprendentemente considerado. A pesar de su debilidad, insistió en ayudar en lo que pudo. Le enseñó a Clara a tejer cuerdas más resistentes con las resistentes hierbas del desierto que rodeaban su propiedad. Y cuando ella mencionó los problemas con los coyotes que amenazaban a las gallinas que le quedaban, dibujó diseños de trampas en la tierra con un palo. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Vamos, en mi idioma, dijo una noche mientras Clara le cambiaba las vendas a la luz de la lámpara. Hay una palabra anida significa alguien que da vida cuando se espera la muerte. Anne Clara hizo una pausa en su trabajo. ¿Eso es lo que crees que soy? Sí, Anne, pero más le das vida al enemigo, ¿no? Esto es algo muy raro. No eres mi enemigo, dijo Clara en voz baja. Ayana estudió su rostro bajo la luz parpadeante. Tu gente y la mía somos enemigos desde hace mucho tiempo. No sé de la gente, respondió
Claran solo sé de la gente, y tú solo eres una persona que necesitaba ayuda. Algo cambió en la expresión de Ayanna, sorpresa, tal vez, o reconocimiento de una verdad que no esperaba escuchar de los labios de una mujer. Blanca, la primera prueba real de su frágil arreglo, llegó el sexto día. Clara estaba tendiendo la ropa detrás de la casa cuando divisó polvo en el horizonte Suranginets, acercándose a paso firme. Se le heló la sangre al contar al menos 4 caballos. Moviéndose con el paso decidido que sugería un asunto oficial, corrió adentro y encontró a Ayanna intentando incorporarse, pues también había oído los cascos. Su rostro estaba pálido, pero su mirada estaba alerta y concentrada. Soldados, preguntó. No lo sé, quizás. La mente de Clara repasó las posibilidades. Puedes caminar, si es necesario. Hay un sótano detrás de la casa. Pero Ayanna negó con la cabeza. Si buscan, encontrarán. Mejor. Me quedo aquí. Dices que soy un jornalero herido en un accidente. No pareces ningún jornalero que esperarían ver en el rancho de una mujer blanca. Entonces dices que soy mexicano vaquero. Muchos vaqueros mexicanos trabajan para rancheros anglosajones. Clara. Loken no era perfecto, pero podría funcionar si los visitantes no se fijaban demasiado ni hacían demasiadas preguntas. Ayudó a Ayanna a ponerse ropa limpia, la vieja camisa de trabajo de Samuel y unos pantalones que casi le quedaban bien menos, y lo sentó en la silla junto a la ventana, donde podían verlo pero no examinarlo de cerca. Recuerda, susurró mientras los cascos se acercaban, solo hablas español. Y tu nombre es Miguel. A los jinetes resultaron ser un alguacil territorial llamado Collins y 3 ayudantes, que hacían sus rondas mensuales para supervisar las granjas aisladas. Collins era un hombre decente que siempre había tratado a Clara con respeto, pero tenía una mirada aguda y un carácter desconfiado que lo hacían bueno en su trabajo. Buenas tardes, señora Whitmore, dijo Collins al desmontar. ¿Todo tranquilo por aquí? Tranquilo como siempre, mariscal, respondió Clara, esperando que su voz sonara normal. ¿Quiere un café? Te lo agradecería. Ha sido un día muy largo sobre la silla de montar, mientras Clara servía café en el porche. Fiu plenamente. Consciente de Ayanna sentada inmóvil junto a la ventana, el alguacil lo había notado de inmediato y ella prácticamente podía sentir las preguntas formándose en su mente. ¿Un nuevo empleado?, preguntó Collins con indiferencia. Miguel, confirmó Clara, se cayó del caballo la semana pasada. Todavía se está recuperando. Vayan, hoy en día es difícil encontrar un buen empleado. ¿Dónde lo encontraste? Clara le latía con fuerza el corazón, pero mantuvo la voz firme. Estaba de paso, buscando trabajo. Era bueno con los caballos. Collins asintió lentamente, pero Clara notó que no estaba del todo satisfecho. ¿Te importa si hablo un momento con él? Siempre me gusta saber quién trabaja en mi territorio antes de que Clara pudiera objetar. Collins cruzó la puerta abierta. Clara lo siguió, rezando para que Ayanna recordara su papel y que su inglés no lo delatara. ¿Hola? Collins sighed in passable Spanish. ¿Cómo está? Bien, gracias, respondió Ayanna con un acento perfecto. Señaló débilmente su hombro vendado. ¿Accidente con caballo, Ann? El alguacil hizo algunas preguntas más en español. ¿De dónde era Miguel? ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando para la señora Whitmore? ¿Cuáles eran sus planes? Ayanna respondió a cada una con fluidez, contando una historia sobre su viaje al norte desde Sonora, buscando trabajo en el rancho y planeando quedarse hasta que sanaran sus heridas. Clara contuvo la respiración mientras Collins observaba el rostro de Ayanna, intentando determinar si algo no iba bien. El momento se prolongó interminablemente hasta que, finalmente, el alguacil asintió y salió. Parece un buen trabajador, le dijo a Clara, solo ten cuidado. Hoy en día, nunca se sabe en quién se puede confiar. Después de que el mariscal y sus ayudantes se marcharon, Clara y Ayanna se sentaron en silencio durante varios minutos, ambas procesando lo cerca que habían estado del desastre. Tu español es muy bueno, dijo finalmente. Clara, mi abuela era mexicana, la capturó los apaches de joven y se convirtió en la esposa de mi abuelo. Me enseñó su idioma. Ayanna parecía pensativa. Es curioso cómo sus palabras me salvaron la vida hoy. Ese alguacil no es tonto. Sospechaba algo, sí, pero no tenía pruebas y tú, me protegiste. Otra vez, Clara contempló el desierto, considerando el peso de lo que acababa de hacer. Había mentido a un alguacil territorial, había albergado a un hombre que podría considerarse un fugitivo, y había arriesgado todo lo que había construido por alguien a quien conocía desde hacía menos de una semana. Mi hermano vendrá, dijo Ayanna en voz baja. Cuando no encuentre mi cuerpo, buscará más a fondo. Es persistente. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? Quizás una luna, quizás 2. No se rendirá fácilmente. Clara asintió, aceptando esta nueva realidad. En 1 mes o 2, se enfrentaría a preguntas más difíciles de responder que las sospechas casuales de un alguacil. Pero al mirar a Ayanna, al ver cómo la vida volvía a sus ojos,
cómo la fuerza se reconstruía lentamente. En su cuerpo descubrió que no podía arrepentirse de sus decisiones. «Ya nos ocuparemos de eso cuando suceda», dijo simplemente en esa noche, mientras Clara se acomodaba en su saco de dormir en la sala principal. Escuchó los sonidos familiares del desierto sumiéndose en la oscuridad. Pero ahora había algo nuevo, la respiración tranquila de otra persona en su casa, alguien cuya presencia ya lo había cambiado. Todo en su mundo cuidadosamente controlado, Ana había pensado que salvar la vida de Ayanna sería lo difícil. Ahora empezaba a comprender que todo lo que vendría después podría ser aún más difícil. Pero mientras se quedaba dormida, Clara se encontró deseando el mañana con una ilusión que no había experimentado desde la muerte de Samuelan por primera vez en 3 años. No estaba sola con sus pensamientos y recuerdos en cualesquiera que fueran las consecuencias que le aguardaran. Las afrontaría tal como vinieran. La alternativa, regresar a la seguridad vacía de la soledad absoluta. Ya no parecía vida en absoluto 2 semanas después de la visita del alguacil. Ayanna tenía fuerzas suficientes para recorrer la propiedad de Clara sin ayuda. Aún le dolía el hombro, y la herida de cuchillo, más profunda, le tiraba cuando se movía demasiado rápido. Pero la fiebre había desaparecido, y su apetito había vuelto con más fuerza. Clara se encontró cocinando comidas más abundantes que las que había preparado desde la muerte de Samuel. Y a pesar del trabajo extra, descubrió que disfrutaba del ritmo de alimentar a alguien que apreciaba cada bocado. «Como es mi gente», dijo Ayanna una mañana mientras contemplaban el amanecer desde el porche de Clara. «Cuando alguien te salva la vida, le debes una deuda que nunca podrá saldarse por completo. Pero hay formas de honrarla». Clara dio un sorbo a su café, notando cómo el paisaje desértico se veía diferente ahora que tenía con quien compartirlo. «No quiero que te sientas en deuda conmigo, no en deuda conectado». Señaló la vasta extensión de desierto y cielo. «Mi abuela solía decir que algunos encuentros son organizados por los espíritus, mucho antes de que las personas involucradas sepan que ocurrirán». ¿Crees eso? Ayanna consideró la pregunta seriamente. «Creo que estabas destinado a encontrarme, así como yo estaba destinado a ser encontrado por ti. No por soldados ni carroñeros». Durante los días siguientes su rutina se convirtió en algo sorprendentemente natural. Clara se despertaba antes del amanecer para atender a los animales y revisar sus fuentes de agua, mientras que Ayanna, a pesar de sus protestas, insistía en ayudar con las tareas que no requerían levantar objetos pesados. Demostró ser sorprendentemente hábil en las tareas domésticas, habiendo aprendido de sus hermanas antes de llegar a una edad en la que tales tareas se consideraban indignas para los hombres apaches. «Mi esposa murió al dar a luz hace 2 inviernos», le dijo a Clara una tarde mientras reparaban juntos un trozo de cerca. «Nuestro hijo solo vivió 3 días. Después de eso, dejó de importarme lo que otros hombres pensaran de mis deberes». Clara hizo una pausa en su trabajo con el martillo, a medio camino del clavo. «Lo siento, no sabía que estabas casada». Se llamaba Itzel. Reía como el agua corriendo sobre las piedras. «Muy hermosa, muy dulce. Demasiado dulce para la vida que llevábamos». «¿Qué quieres decir?». Ayanna aseguró un poste de la cerca antes de responder. «Las mujeres apaches deben ser fuertes. Los tiempos difíciles requieren decisiones difíciles, Itzel. Ella no pudo tomar esas decisiones. Cuando los soldados llegaron a nuestro campamento de invierno, intentó esconderse en lugar de luchar o huir. No terminó bien para ella». Clara asimiló la información, comprendiendo que Ayanna compartía algo profundamente personal. «¿Por eso estaba sola en la expedición comercial? Normalmente los grupos viajan juntos. Mi hermano cree que soy demasiado». Buscó la palabra en inglés. «Demasiado blando desde que murió Itzelan. Le preocupa que dude cuando sea necesario actuar. Así que me envía misiones que requieren negociación, no lucha». «¿Y tú dudas?». Ayanna la miró directamente a los ojos. «Ya no han ayudarte a defender este lugar. Me ha recordado que hay cosas por las que vale la pena luchar». Clara sintió un calor que le recorrió el pecho al oír sus palabras, pero antes de que pudiera responder, fueron interrumpidas por el sonido de cascos que se acercaban desde el norte. Esta vez, sin embargo, el jinete estaba solo y avanzaba a un ritmo pausado que sugería una visita social más que un asunto oficial. «La señora Henderson del pueblo», dijo Clara, reconociendo el caballo de lado y a la yegua castaña. «Bien, pocos meses a ver cómo estoy». Y Ayanna se escabulló de inmediato hacia el granero, comprendiendo sin que nadie se lo dijera que otro engaño estaba a punto de comenzar. Clara se alisó el cabello y caminó hacia la entrada de la casa, preguntándose qué historia tendría que contar esta vez en Margaret. Henderson era una entrometida bien intencionada de 50 y tantos años que se había autoproclamado guardiana. No oficial del bienestar de Clara, desmontó con la soltura de quien lleva décadas montando de lado, y de inmediato empezó a desempacar una cesta de su silla. «Clara, querida, estás radiante», anunció Margaret subiendo al porche.
He traído mermelada y pan fresco. Y noticias del pueblo, por supuesto. Anne se sentaron en el porche con café y la excelente mermelada de moras de Margaret. Durante los primeros 20 minutos, la conversación giró en torno a temas triviales en el tiempo, las cosechas, chismes sobre los líos románticos de varios vecinos, pero Clara percibía que Margaret estaba preparando algo más sustancial. Escuché que el mariscal Collins te visitó hace poco, dijo Margaret finalmente, con un tono cuidadosamente casual. Sus rondas. De siempre, respondió Clara, nada especial. ¿Mencionó que habías contratado ayuda? ¿Un mexicano? El corazón de Clara se aceleró un poco, pero mantuvo la voz firme. Miguel, un buen trabajador, incluso con el hombro lesionado. La mirada de Margaret era penetrante tras sus gafas de montura metálica. Es solo que algunos en el pueblo están preocupados en una mujer que vive sola con un hombre desconocido, aunque solo sea un empleado. La gente siempre encuentra algo de qué preocuparse, dijo Clara con más vehemencia de la que pretendía. No te estoy criticando. Querida, Dios sabe que necesitas ayuda. Aquí Anne es solo que... Margaret se inclinó hacia adelante con aire de conspiración. Ha habido rumores sobre grupos de incursiones apaches en la zona. Algunos creen que cualquier mexicano desconocido podría ser un explorador o un espía. Clara se obligó a reír. Miguel es tan amenazante como un ternero herido. Dime, irá cuando esté completamente recuperado y haya ganado suficiente dinero para provisiones. Margaret pareció satisfecha con la explicación, pero Clara notó que sus ojos escudriñaban la propiedad como si buscara señales de que... pruebas de que Clara no decía la verdad. ¿Pruebas de que albergaba a alguien peligroso? Tras la partida de Margaret, Clara encontró a Aiyana en el establo, cepillando metódicamente a su caballo, a pesar de no tener ninguna necesidad real. Sus movimientos eran cuidadosos y controlados, pero ella podía percibir tensión en sus hombros. ¿Cuánto escuchaste?, preguntó. Basta, Anne ya sospecha algo. A Margaret sospecha de todo. Anne es su naturaleza, pero no es maliciosa. Aiyana dejó el pincel y se giró para mirarla. Clara, creo que debería irme pronto, antes de que mi presencia te traiga problemas. Eres lo suficientemente fuerte para viajar, bastante fuerte. Mi hombro se está curando bien y la otra herida ya casi no me molesta. Anne Clara sintió una sorprendente punzada de pérdida al pensar en volver a la soledad. Durante las últimas semanas, se había acostumbrado a tener a alguien con quien compartir las comidas, alguien con quien hablar por las noches, alguien cuya presencia hacía que su aislada casa se sintiera menos como un exilio y más como un hogar. ¿A dónde irías?, preguntó Anne. Al norte, hacia las montañas. Hay lugares donde mi gente inverna y que la caballería nunca ha encontrado. Podría llegar a ellos en 4, quizás 5 días si viajo con cuidado. Y luego... Aiyana guardó silencio un largo rato. Y luego, volveré a mi vida. Mi hermano se sentirá aliviado de que haya sobrevivido. Los ancianos me asignarán nuevas responsabilidades. Quizás me organicen otro matrimonio. Algo en su tono sugería que esta perspectiva no le atraía demasiado. Clara se preguntó qué clase de mujer elegirían los ancianos apaches para él. Si apreciaría su gentileza o la vería como una debilidad, como al parecer hacía su hermano. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó ella. Lo que quiero y lo que es necesario suelen ser cosas distintas. Mi pueblo necesita a todos los guerreros, especialmente ahora que el gobierno habla de trasladarnos a una reserva en Arizona. Luchar contra ese traslado requerirá unidad, y la unidad exige que la gente siga las viejas costumbres. Anne Clara lo comprendió. Aiyana se debatía entre su lealtad a su pueblo y su creciente aprecio por una forma de vida diferente, una donde la fuerza no siempre tuviera que demostrarse mediante la violencia, donde la gentileza no se equiparara automáticamente con la debilidad. En esa noche, mientras compartían lo que podría ser su última cena juntos, Clara se encontró memorizando detalles que previamente había dado por sentados. La forma en que Aiyana siempre esperaba a que ella comenzara a comer antes de comenzar su propia comida, su hábito de mirar por la ventana el desierto mientras hablaba, la forma cuidadosa en que pronunciaba palabras en inglés que todavía no le eran familiares. Mi abuela, dijo de repente, solía contar historias sobre la época anterior a la llegada de los hombres blancos, cuando las bandas apaches a veces adoptaban a extraños que demostraban su valía, no como esclavos ni prisioneros, sino como familia. ¿Eso todavía sucede? Rara vez, y nunca con blancos. Hizo una pausa, como si considerara cuidadosamente sus siguientes palabras. Pero hay historias de excepciones, ocasiones en las que alguien mostró tal valentía o bondad que los propios espíritus parecieron exigir aceptación. Clara intuyó que esta conversación era más que una simple narración. ¿Qué intentas decirme? Aiyana la miró a los ojos desde el otro lado de la mesa. Intento decirte que algunas deudas solo se pueden saldar, cambiando las reglas que las crearon. Antes de que Clara pudiera preguntar qué quería decir, los interrumpió un sonido que los dejó paralizados en el aullido lejano de un coyote.
pero con un patrón demasiado deliberado para ser natural. Ayana se puso de pie al instante, moviéndose hacia la ventana con la fluidez de un depredador. ¿Qué pasa?, susurró Clara en señal a mi gente usa llamadas de coyote. Para comunicarse cuando no quieren ser detectados por los blancos, a Clara se le heló la sangre. Tu hermano, quizás, o quizás solo coyotes. Pero la postura tensa de Ayana sugería que no creía en sus propias palabras. Esperaron en silencio varios minutos, pero la llamada no se repitió. Finalmente Ayana regresó a la mesa, aunque Clara notó que miraba constantemente hacia la ventana. Si fuera tu hermano, dijo en voz baja. ¿Qué significaría eso? Significaría que ha encontrado mi rastro y que está lo suficientemente cerca como para saber que estoy viva, pero no lo suficientemente cerca como para estar seguro de dónde estoy. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que encuentre este lugar? Si de verdad me está rastreando, quizás es 2 días, quizás menos. Clara asimiló esta información, sintiendo el peso de una decisión que no estaba lista para tomar. En 2 días, su tranquila vida de recuperación y creciente compañía se convertiría en algo mucho más complejo. El hermano de Ayana querría respuestas que ella no podía darle. Esperaría que su hermano regresara a una vida que ya no parecía encajar con él. Tengo algo que mostrarte, dijo Ayana de repente. Desapareció en el dormitorio y regresó, con algo que Clara nunca había visto en una pequeña bolsa de cuero decorada con intrincados patrones de cuentas que parecían moverse y fluir a la luz de la lámpara. Esto era de mi abuela, dijo, colocándolo con cuidado sobre la mesa entre ellos. Dentro hay hierbas y piedras que, según ella, protegerían a cualquiera que las llevara. Sin importar su sangre ni su pueblo, Clara miró fijamente la bolsa, comprendiendo que le estaban ofreciendo algo mucho más significativo que simples amuletos de buena suerte. Ya me dijo que le diera esto a alguien que me salvó la vida sin esperar nada a cambio. Alguien que me viera como una persona y no como un enemigo. Ayana, no puedo aceptar algo que pertenece a tu familia. Ya no pertenece a mi familia. Pertenece a alguien que se ha ganado el derecho a llevar la protección de mi abuela. Acercó la bolsa. Además, tengo el presentimiento de que la vas a necesitar más que yo. Clara recogió la bolsa, sorprendida por su peso y la calidez que parecía irradiar incluso a través del cuero. Al sostenerla, sintió una extraña conexión, no solo con Ayana, sino con las generaciones de mujeres fuertes que habían portado esta misma protección antes que ella. Gracias, dijo simplemente, sabiendo que ninguna palabra podría expresar adecuadamente lo que ese regalo significaba para ella afuera. El viento del desierto arreció, sacudiendo las ventanas y haciendo que las plantas rodantes se deslizaran por el patio. A lo lejos un coyote de verdad aulló, su voz salvaje y libre en la vasta oscuridad. Pero dentro de la pequeña casa de Clara, 2 personas de mundos diferentes permanecían sentadas en un cómodo silencio, cada una consciente de que su tiempo juntas estaba llegando a su fin, pero ninguna dispuesta a reconocerlo todavía. El ajuste de cuentas llegaría pronto. Por ahora, bastaba con compartir este momento de paz antes de la tormenta. Los guerreros apaches aparecieron en la cresta de Clara al amanecer, recortados contra el cielo anaranjado como figuras talladas en sombras y llamas. Eran 5, montados en caballos que parecían haber surgido del mismísimo desierto en animales, flacos y curtidos que se movían con la misma gracia depredadora que sus jinetes. Clara los vio desde la ventana de su cocina mientras preparaba el café de la mañana. Su mano se quedó paralizada en el asa de la cafetera, y por un instante no pudo respirar. Tras semanas preguntándose cuándo llegaría ese momento, la realidad la golpeó como un golpe físico. Ayana, llamó suavemente, apareció del dormitorio, ya vestido y alerta. Una sola mirada a su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. Se acercó a la ventana, y Clara vio sus hombros tensarse al reconocer al jinete líder. Mi hermano Naunesh, dijo en voz baja. Los demás son guerreros de nuestra banda. Buenos hombres, pero acatan las órdenes sin rechistar. ¿Qué quieren? Para llevarme a casa. Y para entender por qué elegí quedarme con una mujer blanca, en lugar de regresar con mi gente. Clara sintió que su mundo se tambaleaba en todo lo que había construido con Ayana durante el último mes. La confianza, la compañía, la creciente sensación de haber encontrado algo por lo que valía la pena luchar, estaba a punto de ser puesto a prueba por fuerzas que escapaban a su control. Los guerreros apaches iniciaron su descenso hacia la casa, moviéndose en una formación que sugería una actitud táctica más que social. Clara notó que 2 de ellos portaban rifles, mientras que los demás portaban armas tradicionales, arcos, lanzas y lo que parecían ser garrotes de guerra. ¿Qué debo hacer?, preguntó Clara. Ayana observó a los hombres de su tribu que se acercaban, con ojos calculadores. Sé tú mismo. No muestres miedo, pero note agresividad. Estos hombres respetan la fuerza, pero interpretarán la hostilidad
como debilidad disfrazada de bravuconería. ¿Y tú, qué les dirás? ¿La verdad o todo lo que necesiten oír? Los guerreros llegaron al patio y desmontaron con fluida eficiencia. Clara notó que se posicionaron para cubrir todas las salidas de la casa, manteniendo una visión clara del terreno circundante. Eran hombres acostumbrados a la guerra y consideraban cualquier situación potencialmente hostil. Nolnesh dio un paso al frente, y Clara percibió de inmediato el parecido familiar. Era más corpulento que Ayanna, con cicatrices que denotaban numerosas batallas, pero tenía la misma mirada inteligente y la misma forma de moverse, que sugería una energía enroscada, apenas contenida. Habló rápidamente en apache, con un cortante que sonaba a acusación y alivio a partes iguales. Ayanna respondió con calma, señalando a Clara con un gesto que sugería respeto en lugar de desdén. La conversación continuó durante varios minutos, acalorada, hasta que Nolnesh finalmente cambió al inglés. Mi hermano me dice que le salvaste la vida, le dijo a Clara, con un acento marcado, pero una gramática precisa. Esto está bien, pero también me dice que ha decidido quedarse aquí y abandonar a su gente por la cama de una mujer blanca. Esto no está bien. En Clara sintió que se le subía el calor a las mejillas, pero mantuvo la voz serena. Tom se quedó aquí para recuperarse de heridas que de otro modo lo habrían matado. ¿Nada más? ¿Nada más? La mirada de Nolnesh era tan aguda como la de un cuchillo. Entonces, ¿por qué se niega a regresar con nosotros? ¿Por qué habla de deudas irrecuperables y caminos insalvables? Ayanna dio un paso adelante, colocándose ligeramente entre Clara y su hermano. Porque algunas verdades no se pueden explicar con palabras que los guerreros entiendan. Pruébame, dijo Nolnesh con frialdad. En lo que siguió fue una conversación sin precedentes para Clara. Los dos hermanos hablaron en una mezcla de apache e inglés. Sus palabras cargaban con el peso de años de historia compartida y un desacuerdo fundamental sobre cómo su pueblo debía responder al mundo cambiante que los rodeaba. Nolnesh abogó por la tradición, por las antiguas costumbres que habían mantenido fuertes a los apaches durante generaciones. Habló de las próximas batallas con el gobierno territorial, de la necesidad de que cada guerrero apoyara a su pueblo ante la reubicación forzosa a reservas lejanas. Pintó a Clara como una tentación que debilitaría la determinación de Ayanna. Cuando más la necesitaba, Ayanna replicó con observaciones sobre la inutilidad de la guerra interminable, sobre la necesidad de encontrar nuevas formas de supervivencia, en un mundo que ya había cambiado hasta quedar irreconocible. Habló de Clara no como una tentación, sino como un ejemplo de algo que su pueblo había olvidado, la posibilidad de coexistir sin rendirse. Suenas como los agentes indios, dijo Nolnesh con disgusto. Ellos también hablan de coexistencia, pero su coexistencia significa que vivimos bajo sus términos, seguimos sus leyes y abandonamos todo lo que nos hace apaches. Y tu camino significa que moriremos con honor mientras nuestros hijos mueren de hambre, respondió Ayanna. Quizás haya una tercera opción. ¿Con ella? Nolnesh señaló con desdén a Clara. Una mujer blanca que muestra bondad no cambia la naturaleza de su pueblo. No, coincidió Ayanna, pero cambia lo que es posible. Durante este intercambio, Clara se dio cuenta de que presenciaba algo más que un desacuerdo familiar. Se trataba de un debate sobre el futuro de todo un pueblo enmarcado en los crudos términos de la elección personal y la lealtad individual. Ayanna le pedía a su hermano que considerara que el camino a seguir podría requerir adaptación en lugar de resistencia, mientras que Nolnesh exigía que Ayanna recordara sus obligaciones con una comunidad que ya había perdido demasiado a Nono. De los otros guerreros habló dirigiéndose a Nolnesh en un rápido apache. Clara no entendió las palabras, pero el tono sugería urgencia. La expresión de Nolnesh se ensombreció al escuchar. Hay soldados desplazándose por los valles del sur, le dijo a Ayanna. El coronel Morrison ha recibido autorización para expulsar a todos los apaches de sus territorios por cualquier medio necesario. Las conversaciones de paz han fracasado. Clara sintió que se le iba la sangre del rostro. El coronel Morrison era conocido en todo el territorio por su brutal eficiencia y su convicción de que el único indio bueno era el indio muerto. Si le habían dado carta blanca para eliminar la resistencia apache, significaba que el gobierno territorial había abandonado cualquier pretensión de acuerdo negociado. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Ayanna. Semanas, quizá menos. Las bandas se reúnen en las tierras altas para un consejo de guerra. Se necesitan todos los guerreros. Ayanna asimiló esta información con visible esfuerzo. Clara pudo verlo, sopesar sus deseos personales con sus obligaciones, su nueva esperanza con las desesperadas necesidades de su pueblo. Si voy, dijo finalmente, ¿qué pasa entonces? ¿Lucharemos contra los soldados de Morrison hasta que el último apache muera con un fusil en la mano? Lucharemos hasta que sepan el precio que ha costado expulsarnos de nuestras tierras, respondió. Nolnesh
Y cuando todos muramos, ¿quién recordará nuestras historias? ¿Quién les enseñará a nuestros hijos las viejas costumbres? Los muertos no tienen hijos a quienes enseñar. La cruda irrevocabilidad de este intercambio flotaba en el aire como el humo de una pira funeraria. Clara se dio cuenta de que estaba presenciando los últimos momentos de algo preciado, no solo su relación con Ayanna, sino quizás la última oportunidad para que su pueblo encontrara un camino entre la resistencia total y la rendición total. Hay otra manera, dijo de repente, su voz cortando el tenso silencio. Ambos hermanos se giraron para mirarla, y Clara sintió el peso de la atención de 5 guerreros apaches como una fuerza física. Tenía su atención, pero también presentía que quizás tenía una oportunidad de decir algo que pudiera importar. Conozco al coronel Morrison, continuó. Mi difunto esposo sirvió bajo su mando antes de casarnos. Morrison respeta la fuerza, pero también respeta los resultados. Si alguien pudiera demostrar que la coexistencia pacífica es posible, podría darle motivos para reconsiderar sus órdenes a Nolnesh. Rió con amargura. ¿Nos harías hacer trucos como animales amaestrados para demostrar nuestro valor? Quiero que sobrevivas, replicó Clara, abriéndose paso a su ira. Quiero que encuentres la manera de proteger a tu gente sin verlos morir por orgullo. ¿Y cómo demostrarías esta coexistencia pacífica?, preguntó Ayanna. En voz baja, Clara respiró hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de proponer lo cambiaría todo. Déjame acompañarte al consejo de guerra. Déjame hablar con tus ancianos sobre lo que he aprendido viviendo con Ayanna. Tal vez si escuchan a alguien que ha visto ambos mundos, consideren alternativas a la guerra. La sugerencia provocó un alboroto inmediato entre los guerreros apaches. Hablaron rápidamente en su propio idioma, alzando la voz en un claro desacuerdo. Nolnesh alzó la mano para pedir silencio, y luego se volvió hacia Clara, con una expresión que mezclaba incredulidad y respeto reticente. ¿Dejarías tu casa, tu seguridad, para hablar por personas que han sido tus enemigos? Para hablar por la paz, corrigió Clara, y por la posibilidad de que los enemigos se transformen en algo más. En Nolnesh la observó un buen rato y luego se volvió hacia su hermano. Esta mujer es muy valiente o muy insensata. Ambas, dijo Ayanna con lo que parecía una leve sonrisa, como la mayoría de la gente que vale la pena conocer. Los guerreros apaches aparecieron en la cresta de Clara al amanecer, recortados contra el cielo anaranjado como figuras talladas en sombras y llamas. Eran 5, montados en caballos que parecían haber surgido del mismísimo desierto en animales, flacos y curtidos que se movían con la misma gracia depredadora que sus jinetes. Clara los vio desde la ventana de su cocina mientras preparaba el café de la mañana. Su mano se quedó paralizada en el asa de la cafetera, y por un instante no pudo respirar. Tras semanas preguntándose cuándo llegaría ese momento, la realidad la golpeó como un golpe físico. Ayanna, llamó suavemente, apareció del dormitorio, ya vestido y alerta. Una sola mirada a su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. Se acercó a la ventana, y Clara vio sus hombros tensarse al reconocer al jinete líder. Mi hermano Nolnesh, dijo en voz baja. Los demás son guerreros de nuestra banda. Buenos hombres, pero acatan las órdenes sin rechistar. ¿Qué quieren? Para llevarme a casa, y para entender por qué elegí quedarme con una mujer blanca, en lugar de regresar con mi gente. En Clara sintió que su mundo se tambaleaba en todo lo que había construido con Ayanna durante el último mes. La confianza, la compañía, la creciente sensación de haber encontrado algo por lo que valía la pena luchar, estaba a punto de ser puesto a prueba por fuerzas que escapaban a su control. Los guerreros apaches iniciaron su descenso hacia la casa, moviéndose en una formación que sugería una actitud táctica más que social. Clara notó que 2 de ellos portaban rifles, mientras que los demás portaban armas tradicionales, arcos, lanzas y lo que parecían ser garrotes de guerra. ¿Qué debo hacer?, preguntó Clara. Ayanna observó a los hombres de su tribu que se acercaban, con ojos calculadores. Sé tú mismo. No muestres miedo, pero note agresividad. Estos hombres respetan la fuerza, pero interpretarán la hostilidad como debilidad disfrazada de bravuconería. ¿Y tú, qué les dirás? ¿La verdad o todo lo que necesiten oír? Los guerreros llegaron al patio y desmontaron con fluida eficiencia. Clara notó que se posicionaron para cubrir todas las salidas de la casa, manteniendo una visión clara del terreno circundante. Eran hombres acostumbrados a la guerra y consideraban cualquier situación potencialmente hostil. Nolnesh dio un paso al frente, y Clara percibió de inmediato el parecido familiar. Era más corpulento que Ayanna, con cicatrices que denotaban numerosas batallas, pero tenía la misma mirada inteligente y la misma forma de moverse, que sugería una energía enroscada, apenas contenida. Habló rápidamente en apache, con un cortante que sonaba a acusación y alivio a partes iguales. Ayanna respondió con calma, señalando a Clara con un gesto que sugería respeto en lugar de desdén. La conversación continuó durante varios minutos,
acalorada hasta que Nolnesh finalmente cambió al inglés. Mi hermano me dice que le salvaste la vida, le dijo a Clara, con un acento marcado, pero una gramática precisa. Esto está bien, pero también me dice que ha decidido quedarse aquí, abandonar a su gente por la cama de una mujer blanca. Esto no está bien. En Clara sintió que se le subía el calor a las mejillas, pero mantuvo la voz serena. Tom se quedó aquí para recuperarse de heridas que de otro modo lo habrían matado. ¿Nada más? ¿Nada más? La mirada de Nolnesh era tan aguda como la de un cuchillo. Entonces, ¿por qué se niega a regresar con nosotros? ¿Por qué habla de deudas irrecuperables y caminos insalvables? Ayanna dio un paso adelante, colocándose ligeramente entre Clara y su hermano. Porque algunas verdades no se pueden explicar con palabras que los guerreros entiendan. Pruébame, dijo Nolnesh con frialdad. En lo que siguió fue una conversación sin precedentes para Clara. Los dos hermanos hablaron en una mezcla de apache e inglés. Sus palabras cargaban con el peso de años de historia compartida y un desacuerdo fundamental sobre cómo su pueblo debía responder al mundo cambiante que los rodeaba. Nolnesh abogó por la tradición, por las antiguas costumbres que habían mantenido fuertes a los apaches durante generaciones. Habló de las próximas batallas con el gobierno territorial, de la necesidad de que cada guerrero apoyara a su pueblo ante la reubicación forzosa a reservas lejanas. Pintó a Clara como una tentación que debilitaría la determinación de Ayanna. Cuando más la necesitaba, Ayanna replicó con observaciones sobre la inutilidad de la guerra interminable, sobre la necesidad de encontrar nuevas formas de supervivencia, en un mundo que ya había cambiado hasta quedar irreconocible. Habló de Clara no como una tentación, sino como un ejemplo de algo que su pueblo había olvidado, la posibilidad de coexistir sin rendirse. Suenas como los agentes indios, dijo Nolnesh con disgusto. Ellos también hablan de coexistencia, pero su coexistencia significa que vivimos bajo sus términos, seguimos sus leyes y abandonamos todo lo que nos hace apaches. Y tu camino significa que moriremos con honor mientras nuestros hijos mueren de hambre, respondió Ayanna. Quizás haya una tercera opción. ¿Con ella? Nolnesh señaló con desdén a Clara. Una mujer blanca que muestra bondad no cambia la naturaleza de su pueblo. No, coincidió Ayanna, pero cambia lo que es posible. Durante este intercambio, Clara se dio cuenta de que presenciaba algo más que un desacuerdo familiar. Se trataba de un debate sobre el futuro de todo un pueblo enmarcado en los crudos términos de la elección personal y la lealtad individual. Ayanna le pedía a su hermano que considerara que el camino a seguir podría requerir adaptación en lugar de resistencia, mientras que Nolnesh exigía que Ayanna recordara sus obligaciones con una comunidad que ya había perdido demasiado a Nono. De los otros guerreros habló dirigiéndose a Nolnesh en un rápido apache. Clara no entendió las palabras, pero el tono sugería urgencia. La expresión de Nolnesh se ensombreció al escuchar. Hay soldados desplazándose por los valles del sur, le dijo a Ayanna. El coronel Morrison ha recibido autorización para expulsar a todos los apaches de sus territorios por cualquier medio necesario. Las conversaciones de paz han fracasado. Clara sintió que se le iba la sangre del rostro. El coronel Morrison era conocido en todo el territorio por su brutal eficiencia y su convicción de que el único indio bueno era el indio muerto. Si le habían dado carta blanca para eliminar la resistencia apache, significaba que el gobierno territorial había abandonado cualquier pretensión de acuerdo negociado. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Ayanna. Semanas, quizá menos. Las bandas se reúnen en las tierras altas para un consejo de guerra. Se necesitan todos los guerreros. Ayanna asimiló esta información con visible esfuerzo. Clara pudo verlo, sopesar sus deseos personales con sus obligaciones, su nueva esperanza con las desesperadas necesidades de su pueblo. Si voy, dijo finalmente, ¿qué pasa entonces? ¿Lucharemos contra los soldados de Morrison hasta que el último apache muera con un fusil en la mano? Lucharemos hasta que sepan el precio que ha costado expulsarnos de nuestras tierras, respondió Nolnesh. Y cuando todos muramos, ¿quién recordará nuestras historias? ¿Quién les enseñará a nuestros hijos las viejas costumbres? Los muertos no tienen hijos a quienes enseñar. La cruda irrevocabilidad de este intercambio flotaba en el aire como el humo de una pira funeraria. Clara se dio cuenta de que estaba presenciando los últimos momentos de algo preciado, no solo su relación con Ayanna, sino quizás la última oportunidad para que su pueblo encontrara un camino entre la resistencia total y la rendición total. Hay otra manera, dijo de repente, su voz cortando el tenso silencio. Ambos hermanos se giraron para mirarla, y Clara sintió el peso de la atención de 5 guerreros apaches como una fuerza física. Tenía su atención, pero también presentía que quizás tenía una oportunidad de decir algo que pudiera importar. Conozco al coronel Morrison, continuó. Mi difunto esposo sirvió bajo su mando antes de casarnos. Morrison respeta la fuerza, pero también respeta los resultados.
Si alguien pudiera demostrar que la coexistencia pacífica es posible, podría darle motivos para reconsiderar sus órdenes a Nolnesh. Rió con amargura. ¿Nos harías hacer trucos como animales amaestrados para demostrar nuestro valor? Quiero que sobrevivas, replicó Clara, abriéndose paso a su ira. Quiero que encuentres la manera de proteger a tu gente sin verlos morir por orgullo. ¿Y cómo demostrarías esta coexistencia pacífica?, preguntó Ayanna. En voz baja, Clara respiró hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de proponer lo cambiaría todo. Déjame acompañarte al consejo de guerra. Déjame hablar con tus ancianos sobre lo que he aprendido viviendo con Ayanna. Tal vez si escuchan a alguien que ha visto ambos mundos, consideren alternativas a la guerra. La sugerencia provocó un alboroto inmediato entre los guerreros apaches. Hablaron rápidamente en su propio idioma, alzando la voz en un claro desacuerdo. Nolnesh alzó la mano para pedir silencio, y luego se volvió hacia Clara, con una expresión que mezclaba incredulidad y respeto reticente. ¿Dejarías tu casa, tu seguridad, para hablar por personas que han sido tus enemigos? Para hablar por la paz, corrigió Clara, y por la posibilidad de que los enemigos se transformen en algo más. En Nolnesh la observó un buen rato y luego se volvió hacia su hermano. Esta mujer es muy valiente o muy insensata. Ambas, dijo Ayanna con lo que parecía una leve sonrisa, como la mayoría de la gente que vale la pena conocer. Cuando se acercaba el amanecer, Ayanna encontró a Clara sentada sola junto al fuego moribundo, mirando fijamente las brasas como si pudiera ver el futuro allí. ¿Estás pensando otra vez?, preguntó suavemente. Tercera y cuarta reflexión, admitió Clara. ¿Y si me equivoco? ¿Y si Morrison no me escucha? ¿Y si estoy llevando a tu gente a una trampa? Ayanna se sentó a su lado, tan cerca que pudo sentir la calidez de su presencia. Mi abuela decía que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo. Tienes miedo porque entiendes lo que está en juego. Eso hace que tu valentía sea real. Nunca había hecho algo así. Solo soy la viuda de un ranchero que sabe curar heridas y cultivar verduras aneres. Una mujer que decidió salvar la vida de un enemigo cuando habría sido más seguro dejarlo morir. Eres alguien que dejó todo lo que le era familiar para hablar, por gente que apenas conoce. Eres justo lo que necesitamos. Clara se giró para mirarlo, viendo en su rostro la misma mezcla de esperanza y desesperación que había observado en todos los rostros apaches alrededor de la fogata. Esta gente le pedía que fuera su salvación, y ella no tenía ni idea de si era lo suficientemente fuerte para la tarea. ¿Qué pasa si esto funciona?, preguntó. ¿Qué nos pasa a nosotros? Ayanna guardó silencio un buen rato. No, lo sabe. En mi mundo no hay lugar para una esposa blanca. En tu mundo no hay lugar para un marido apache, pero quizás podamos construir un nuevo mundo donde estas cosas sean posibles. ¿Y si no funciona? Luego afrontaremos lo que venga. Durante el mayo era tiempo posible, 3 horas después del amanecer. Clara se encontraba cabalgando hacia la capital territorial con una escolta que incluía a Ayanna, 3 guerreros apaches y suficientes armas para iniciar una pequeña guerra. La ironía no se le escapó e intentaba evitar una masacre viajando con la misma gente que el ejército quería destruir en el viaje. Les llevaría 2 días de dura cabalgata, lo que significaba que debían evitar todos los asentamientos y patrullas de caballería mientras avanzaban a buen ritmo por campo abierto. Los guerreros apaches demostraron ser guías expertos, guiándolos a través de arroyos y cañones ocultos que Clara jamás habría descubierto sola. Pero a medida que cabalgaban, Clara se percató cada vez más del humo en el horizonte, en demasiado humo, que se elevaba desde demasiados lugares diferentes. Al llegar a la cima de una cresta al segundo día, la verdad se hizo evidente. Era demasiado tarde. El coronel Morrison no esperó a que los apaches vinieran a él. Él les trajo la guerra desplegada por el valle. Se extendía la mayor fuerza militar que Clara jamás había visto. Cientos de tropas de caballería, piezas de artillería y carros de suministro se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Y a la cabeza de este ejército, una bandera con el estandarte personal de Morrison, un águila negra con las alas extendidas, que simbolizaba su creencia de que era el ángel de la muerte para todos los indígenas del territorio. ¿Quieren acabar con esto?, dijo uno de los guerreros apaches con gravedad. Sin prisioneros, sin negociaciones, solo muerte. Clara contempló la enorme fuerza militar y sintió que sus esperanzas se desmoronaban. ¿Cómo podría negociar con un hombre que ya había decidido que el genocidio era la solución? ¿Cómo podría convencerlo de que mostrara clemencia cuando había traído suficiente potencia de fuego para eliminar a todos los apaches del territorio? Pero entonces recordó los rostros de los niños en el cañón oculto, los ancianos compartiendo sus historias, las madres jóvenes abrazando a sus bebés. Todos dependían de ella para encontrar una salida que no los llevara a la destrucción. Seguimos adelante, dijo con firmeza. Morrison puede haber traído un ejército, pero los ejércitos están formados por soldados individuales. Cada soldado tiene conciencia.
e incluso los coroneles tienen superiores a los que deben rendir cuentas. Ayanna estudió su rostro. ¿Con algo que podría haber sido admiración? ¿Todavía crees que esto puede funcionar? Tengo que creer que puede funcionar, porque la alternativa is impensable al iniciar el descenso hacia el campamento militar. Clara tocó la bolsa de medicinas que llevaba en el cuello y en silencio le pidió fuerzas a la abuela de Ayanna. Estaba a punto de adentrarse en la boca del lobo, armada solo con palabras y esperanza. Tendría que ser suficiente porque era todo lo que ella tenía en el cuartel general del coronel Morrison. Era una fortaleza de lona y acero, erigida en el centro de su enorme campamento militar. Clara se acercó bajo una bandera blanca, flanqueada por Ayanna y un guerrero apache llamado Chato, mientras que los otros dos permanecieron ocultos en las colinas como protección contra la traición. La ironía de la situación no pasó inadvertida para ella. Se adentraba en el corazón de un ejército reunido para destruir a quienes esperaba salvar los centinelas. La reconocieron como blanca y le permitieron acercarse, pero sus rifles permanecieron listos al notar a sus compañeros apaches. La noticia de su llegada se extendió rápidamente por el campamento, y Clara sintió cientos de ojos observándolos avanzar hacia la tienda de mando. El coronel Morrison apareció antes de llegar a su cuartel general, y a Clara se le encogió el corazón al verlo. Los años transcurridos desde el servicio de Samuel no habían sido benévolos con el coronel. Su rostro se endureció, su mirada se volvió más fría, y se movía con la rigidez de un hombre que hacía tiempo que había dejado de cuestionar sus órdenes y comenzaba a ver la eficiencia como la virtud más alta, señora Whitmore, dijo, con una formal cortesía sin ningún matiz de cordialidad. Esto es inesperado y desaconsejable. Corre un gran peligro. El peligro no es mío, coronel, respondió Clara. Es para todos en este territorio si no encontramos la manera de detener lo que está a punto de suceder. En la mirada de Morrison se dirigió a Ayanna y Chato, observando sus armas y con la evaluación experta de un soldado de carrera. Supongo que estos hombres son responsables de traerlos aquí bajo alguna forma de coerción. Están aquí porque les pedí que vinieran. Estoy aquí porque creo que hay una alternativa a la masacre que están planeando. A la palabra masacre le cayó como una bofetada a Morrison. Su rostro se sonrojó y al hablar, su voz tenía la dureza de un hombre cuyo honor había sido cuestionado. Estoy llevando a cabo una operación militar, bajo órdenes directas del gobernador territorial. Los apaches han violado repetidamente los términos del tratado, han realizado incursiones en asentamientos civiles, y se han negado a reubicarse en reservas designadas. Mi misión es restablecer el orden y proteger vidas inocentes. Con todas las vidas de los apaches, acabando con la resistencia apache por cualquier medio que resulte necesario. Clara observó el campamento, observando las piezas de artillería posicionadas para un máximo efecto destructivo, las unidades de caballería preparadas para la persecución, los carros de suministro con munición suficiente para una campaña prolongada. Esta no era una fuerza reunida para negociar. Era un instrumento de guerra total. Coronel, usted conoció a mi esposo. Samuel hablaba de usted a menudo, siempre con respeto. Decía que era un soldado que entendía la diferencia entre la violencia necesaria y la matanza sin sentido. A la expresión de Morrison se suavizó ligeramente al mencionar a Samuel. Su esposo era un buen hombre y un excelente soldado. Por eso me sorprende encontrar a su viuda conspirando con el enemigo. No me estoy aliando con el enemigo. Intento ayudarte a evitar que crees más enemigos de los que puedas derrotar. Morrison señaló a sus fuerzas reunidas. Señora Whitmore, cuento con más de 800 tropas de caballería entrenadas, 4 piezas de artillería y líneas de suministro que pueden sostener las operaciones durante meses. La población apache de este territorio asciende a unos 300 combatientes. Las matemáticas son bastante sencillas. Las matemáticas de los soldados muertos también son sencillas, replicó Clara. ¿Cuántos de tus hombres estás dispuesto a sacrificar para demostrar algo? ¿Cuántas viudas estás dispuesto a crear? Por primera vez, Morrison parecía genuinamente interesado en lo que ella tenía que decir. ¿Qué propones exactamente? Clara respiró hondo, sabiendo que todo dependía de lo que dijera a continuación. Una demostración. Denme 3 días para demostrarles que la coexistencia pacífica es posible. Permítanme traer a los líderes apaches bajo una bandera de tregua para negociar términos que ambas partes puedan aceptar. Negociar implica que ambas partes tienen algo que ofrecer, respondió Morrison. ¿Qué podría ofrecer el apache que justificara retrasar mi misión? Ayanna dio un paso al frente, hablando por primera vez desde que entró al campamento. Conocimiento. ¿Cuáles exploradores que conocen esta tierra mejor que cualquier hombre blanco jamás lo hará? Morrison observó a Ayanna con renovado interés. Hablas inglés bien para ser salvaje. Hablo bien inglés para un hombre que ha pasado su vida viendo a 2 pueblos destruirse mutuamente sin ningún buen motivo, respondió Ayanna con calma.
¿Y tú eres? Aiyana de la tribu Chiricahua, hijo del jefe Cochise, hermano de Naunesh, esposo de Nadie, padre de niños que murieron antes de aprender a caminar. Anclara vio un destello de reconocimiento en los ojos de Morrison. El nombre Cochise tenía peso incluso entre los oficiales del ejército. Había sido uno de los líderes apaches más formidables, conocido tanto por su destreza militar como por su ocasional disposición a negociar. Cochise está muerto, dijo Morrison. Siam, pero sus enseñanzas perduran en quienes aprendieron de él. Creía que la supervivencia de los apaches requería adaptación. No solo resistencia. Morrison se alejó unos pasos, claramente luchando con impulsos contradictorios. Albo. Su expresión era indescifrable, señora Whitmore. Me pide que retrase una misión que me ha llevado meses planificar y organizar. Me pide que arriesgue la vida de mis hombres ante la posibilidad de que los líderes apaches se vuelvan repentinamente reasonable. Y me pide que confíe en quienes han sido mis enemigos durante 20 años. Les pido que consideren que sus enemigos podrían convertirse en sus mayores aliados si se les da la oportunidad. Ann Morrison guardó silencio un largo rato, observando el horizonte, donde las nubes de polvo marcaban el movimiento de los exploradores apaches que vigilaban a su ejército. Finalmente, tomó una decisión que resonaría en el futuro de ambos. En 3 días dijo: tráiganme líderes apaches que puedan hablar en nombre de su pueblo, y escucharé lo que tengan que decir. Pero, entiendan, si esto es una trampa, si los están utilizando para obtener información o retrasar mis operaciones, las consecuencias serán graves para todos los involucrados. Y si funciona, negociaremos los términos. Si no, completaré mi misión según lo ordenado. Las siguientes 72 horas transcurrieron en un torbellino de actividad frenética. Clara regresó a la fortaleza apache con las condiciones de Morrison, consciente de que estaba pidiendo a los líderes tribales que lo arriesgaran, todo con su palabra de que se podía confiar en el coronel. El debate que siguió fue feroz y prolongado, y muchos guerreros argumentaron que se trataba, obviamente, de una trampa diseñada para atraer a los líderes apaches a la captura o la muerte. Pero el jefe Mangas finalmente tomó la decisión. Definiría el futuro de su pueblo. Si luchamos contra el ejército de Morrison en batalla abierta, moriremos con honor, pero moriremos. Si confiamos en Clara Whitmore y ella nos traiciona, moriremos con vergüenza, pero moriremos. Si ella dice la verdad y existe un camino hacia la supervivencia, entonces debemos tomarlo por el bien de nuestros hijos. En la delegación que regresó con Clara al campamento de Morrison, fue cuidadosamente seleccionada. El jefe Mangas llegó como negociador principal acompañado por 3 jefes guerreros que se ganaban el respeto de guerreros de diversas bandas. También trajeron a 2 mujeres, ancianas miembros del consejo, cuyas voces tenían un peso significativo en la toma de decisiones de los apaches. En las negociaciones que siguieron, fueron nunca antes vistas en el territorio. Los líderes apaches se sentaron frente a los oficiales del ejército en la tienda de mando de Morrison, con Clara sirviendo de traductora y mediadora. Las conversaciones fueron tensas, con momentos en los que la violencia parecía inevitable. Pero poco a poco se fue forjando un marco. Los apaches conservarían el control de sus bastiones tradicionales en las montañas, pero también proporcionarían exploradores y guías para las patrullas militares encargadas de prevenir las incursiones de bandas rebeldes. Ayudarían a rastrear a los forajidos apaches que se negaran a aceptar las condiciones de paz, a cambio de protección contra las represalias de los colonos blancos. Y lo más importante, conservarían el derecho a practicar sus formas de vida traditionals, aunque aceptarían ciertas restricciones de movimiento y armas. El gran avance llegó cuando Morrison comprendió lo que Clara había intentado decirle desde el principio, aunque el conocimiento apache del territorio y sus peligros valía más que su eliminación. Con exploradores apaches, sus fuerzas podrían controlar el territorio con mayor eficacia, con menos hombres y menos derramamiento de sangre. «Estás proponiendo convertir al guardabosques en cazador furtivo», le dijo Morrison al jefe Mangas, durante una sesión crucial. «Propongo convertir a los enemigos en aliados», respondió Mangas a través de la traducción de Clara. «Los guerreros apaches conocen cada fuente de agua, cada sendero oculto, cada cueva que podría ocultar fuerzas hostiles. Este conocimiento podría ser más útil para el gobierno territorial que los cadáveres apaches en el último día de negociaciones. Una crisis casi destruyó todo lo que habían construido. Una patrulla de caballería trajo a 2 colonos blancos, que afirmaron que los apaches habían atacado su propiedad. El incidente amenazó con destruir la confianza entre las partes negociadoras hasta que Aiyana hizo una sugerencia que dejó atónitos a todos. «Que los guerreros apaches investiguen», Shataki propuso. «Si nuestra gente cometió este crimen, los encontraremos y los llevaremos ante la justicia, tanto bajo la ley apache como bajo la ley blanca. Si alguien más cometió este crimen e intentó culpar a los apaches, también encontraremos pruebas». De ello Morrison se mostró escéptico.
pero permitió que la investigación continuara. En cuestión de horas, los rastreadores Apache encontraron pruebas de que el ataque fue un montaje. Las pistas eran erróneas. La cronología era imposible, y las historias de las supuestas víctimas contenían inconsistencias que solo alguien familiarizado con las tácticas Apache detectaría. La revelación de que agitadores blancos habían orquestado una incursión Apache para sabotear las conversaciones de paz conmocionó a Morrison y a sus oficiales. Más importante aún, demostró el valor de la pericia Apache de maneras que ninguna negociación habría podido lograr al concluir las conversaciones. Ambas partes habían conseguido algo que necesitaban desesperadamente. Los Apaches habían asegurado la supervivencia de su pueblo sin rendirse por completo a la vida en la reserva. Morrison había obtenido recursos de inteligencia que le permitirían controlar el territorio con una eficacia sin precedentes. Pero mientras Clara se encontraba entre los dos grupos durante la ceremonia final, comprendió que la victoria más importante no era política sino personal. Se había demostrado a sí misma y a los demás que los enemigos podían convertirse en aliados, que la comprensión podía superar las divisiones culturales más profundas, y que la valentía de una sola persona podía cambiar el curso de la historia. Mientras la delegación Apache se preparaba para regresar a su fortaleza, y el ejército de Morrison comenzaba el proceso de transformación de fuerza de conquista a operación de mantenimiento de la paz, Ayanna se acercó a Clara con una pregunta que definiría el resto de sus vidas juntas. ¿Qué nos sucede ahora?, preguntó. Hemos contribuido a crear la paz entre nuestros pueblos, pero aún existimos en el espacio entre mundos. Clara miró al hombre que se había convertido en mucho más que el extraño moribundo que había encontrado en el desierto. Entonces construiremos un nuevo mundo, dijo simplemente. Uno donde ese espacio entre mundos se convierta en un lugar donde personas como nosotros finalmente puedan pertenecer. El sol se ponía sobre el paisaje de Nuevo México, mientras dos pueblos que habían sido enemigos comenzaban la difícil tarea de convertirse en vecinos. Y en la creciente oscuridad, dos individuos que se habían encontrado a través de una división imposible se preparaban para descubrir lo que les depararía su propio futuro. Harry ligeró 6 meses después del acuerdo de paz. Clara se encontraba en el porche de su finca observando cómo el sol matutino teñía el desierto de familiares tonos dorados y cobrizos, pero todo lo demás en su mundo se había transformado hasta quedar irreconocible. El rancho aislado donde una vez vivió en soledad se había convertido en algo sin precedentes en el territorio, en un lugar de encuentro, donde dos culturas aprendieron a coexistir. Los cambios habían comenzado gradualmente. Los exploradores apaches usaban su propiedad como estación de paso cuando viajaban para informar al cuartel general del coronel Morrison. A cambio, ayudaban con las tareas del rancho y compartían conocimientos sobre supervivencia en el desierto, que hicieron que su pequeña operación prosperara como nunca antes. Lo que empezó como una necesidad se había convertido en una amistad genuina, y lo que empezó como amistad se había convertido en algo parecido a una familia. La delegación de Washington llega hoy, dijo Ayanna, saliendo de la casa con 2 tazas de café. Se movía con la naturalidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo, aunque Clara notó que seguía mirando inconscientemente el horizonte cada mañana. ¿Viejos hábitos de toda una vida de vigilancia nerviosa?, preguntó Clara, aceptando el café agradecida aunque curioso. Estos funcionarios del gobierno han viajado desde lejos para ver lo que hemos construido aquí. Me pregunto si comprenderán lo que están viendo. Clara sonrió ante su elección de palabras. Lo que hemos construido se había convertido en la frase que tanto apaches como colonos blancos usaban para describir la cooperación sin precedentes surgida de las negociaciones de paz. Los exploradores apaches ahora trabajaban junto a las patrullas de caballería para mantener el orden en todo el territorio. El conocimiento apache de las fuentes de agua y los patrones estacionales ayudó a los ganaderos blancos a evitar los errores que habían arruinado asentamientos anteriores. A cambio, las familias apaches obtuvieron acceso a atención médica, bienes comerciales y técnicas agrícolas que complementaron sus formas de vida tradicionales. La señora Whitmore, o debería decir la señora Muchos Caballos. Clara se giró y vio a Thomas Hartwell, un periodista de la capital territorial que había estado documentando el proceso de paz para periódicos del este. Todavía usaba el apellido de su primer marido para fines oficiales, pero los apaches le habían dado un nuevo nombre que reflejaba su papel en la unión de diferentes pueblos. En cualquiera de los dos nombres. Está bien, señor Hartwell. ¿Ha visto suficiente para su historia? Hartwell señaló hacia el valle, donde niños apaches jugaban junto a niños blancos mientras sus padres trabajaban juntos en un proyecto de riego comunitario. No estoy seguro de que ninguna historia pueda capturar lo que he presenciado aquí. Cuando Leek esperaba encontrar una fantasía de noble salvaje o una advertencia sobre el idealismo ingenuo. En cambio, he encontrado algo que desafía todo lo que creía saber sobre la naturaleza de la civilización misma.
¿Cómo es eso? Estas personas, tanto apaches como blancos, han creado algo completamente nuevo. No se trata de una asimilación, donde una cultura domina a otra, sino de una integración, donde ambas culturas cambian y se fortalecen. Las técnicas de exploración de su esposo han revolucionado las operaciones de caballería, mientras que los métodos agrícolas apaches ayudan a los colonos blancos a prosperar en este entorno hostil. Y lo que es más importante, los niños que crecen aquí ven la cooperación como algo normal. No extraordinario. Clara observó a un grupo de esos niños corriendo a caballo por el valle. Entre ellos estaba Águila Pequeña, nieto del jefe Mangas, cabalgando junto a Sarah Morrison, la sobrina del coronel que había venido a vivir con su tío tras quedar huérfana. Ver los llantos, apaches y blancos, riendo y compitiendo como iguales, representaba un futuro inimaginable apenas unos meses. Antes, la delegación de Washington, dijo Ayanna, señalando una nube de polvo que se acercaba desde el sur. 3 vagones, bien vigilados. Estos funcionarios se toman muy en serio su seguridad. Clara sintió un nerviosismo familiar. El éxito de su experimento local había atraído la atención de las más altas esferas del gobierno. Los funcionarios acudían para determinar si el modelo de Nuevo México podía replicarse en otros lugares, o si era simplemente una anomalía, que no sobreviviría al contacto con las realidades políticas más amplias. La delegación que descendió de los vagones estaba encabezada por el senador William Bradford, presidente del Comité Senatorial de Asuntos Indígenas. Clara había leído sobre Bradford en los periódicos. Era conocido como un progresista que priorizaba la educación y la asimilación sobre la guerra, pero también era un pragmático que comprendía las realidades políticas. Señora Whitmore, dijo el senador Bradford, quitándose el sombrero al acercarse. Su reputación la precede. Me han dicho que ha logrado algo que muchos creían imposible. Hemos logrado algo juntos, corrigió Clara, señalando a Ayanna y al grupo mixto de líderes comunitarios apaches y blancos que se habían reunido para recibir a la delegación. Nadie podría haber creado lo que ven aquí por sí solo. Durante los 3 días siguientes, los funcionarios de Washington realizaron un análisis exhaustivo del proceso de paz. Entrevistaron a todos, desde el jefe Mangas hasta el coronel Morrison, desde guerreros apaches hasta ganaderos blancos. Observaron patrullas conjuntas, asistieron a reuniones comunitarias y fueron testigos de las interacciones cotidianas que se habían vuelto rutinarias, pero que seguían siendo revolucionarias. El momento más revelador se produjo cuando el senador Bradford le pidió a Clara que explicara el secreto de su éxito. No hay ningún secreto, respondió ella. Simplemente elegimos vernos como personas, en lugar de problemas. Cuando Ayanna agonizaba en mi desierto, podría haberlo visto como una amenaza que debía ser eliminada o ignorada. En cambio, lo vi como un ser humano que necesitaba ayuda. Esa única decisión condujo a todo lo demás. Pero seguramente hubo momentos en que las diferencias culturales parecían insuperables. Clara intercambió una mirada con Ayanna, recordando las innumerables tardes que habían pasado aprendiendo mutuamente sus idiomas, costumbres y formas de pensar. Las diferencias eran reales, reconoció. Los conceptos apaches sobre el tiempo, la propiedad y las relaciones familiares son fundamentalmente distintos a los de los blancos, pero la diferencia no tiene por qué significar hostilidad. Puede significar una oportunidad para que ambas partes aprendan y crezcan. El jefe Mangas, hablando a través de un intérprete, añadió su perspectiva. La mujer blanca llegó a nosotros, no como conquistadora ni suplicante, sino como puente entre mundos. Nos mostró que la supervivencia puede requerir adaptación, sin rendición. Esta sabiduría ha servido al pueblo apache durante generaciones para afrontar la sequía, los enemigos y las circunstancias cambiantes. El coronel Morrison, quien quizás había experimentado la transformación más drástica de todos los involucrados, habló sobre los beneficios prácticos de la cooperación. Mis fuerzas ahora controlan más territorio con mayor eficacia, utilizando menos hombres y recursos que las operaciones militares tradicionales. Los exploradores apaches pueden rastrear a un solo jinete a lo largo de 80 kilómetros de desierto e identificar su tribu, su edad y sus intenciones a partir de señales que mis mejores rastreadores de caballería ni siquiera podrían ver. Pero fue el testimonio de los niños lo que más impresionó a la delegación de Washington. Little Eagle, hablando en un inglés cuidadosamente practicado, describió cómo los niños apaches y blancos aprendían unos de otros en los niños blancos. Nos enseñan letras y números de los libros, les enseñamos a leer el cielo para saber el clima, a encontrar agua en el desierto, a hacer cosas con las manos. Todos los niños se fortalecen cuando aprenden de diversas maneras. Sarah Morrison, Sabrina del coronel Morrison, añadió su perspectiva. Cuando llegué aquí, les tenía miedo a los apaches. Pensaba que todos eran guerreros que querían hacer daño a los blancos. Pero Águila Pequeña me enseñó a domar caballos salvajes,
y su abuela me enseñó a preparar medicinas con plantas del desierto. Ahora creo que las personas que se temen simplemente no se conocen lo suficiente. En la última noche de su visita, el senador Bradford invitó a Clara y a Jana a conversar con él en privado. Se sentaron en el porche de Clara mientras el sol se ponía sobre el paisaje transformado, hablando del futuro de lo que se conoció como el experimento de Nuevo México. Lo que han logrado aquí es extraordinario, dijo Bradford, pero necesito entender si puede sobrevivir y expandirse. Hay poderosos intereses en Washington que consideran cualquier acuerdo con las tribus indígenas como una debilidad. Que la única solución es el traslado completo a reservas lejanas. Esa gente nunca ha visto lo que la cooperación puede lograr, respondió Ayanna. Miden el éxito solo en términos de tierras adquiridas y enemigos derrotados. Pero una paz duradera requiere que ambas partes obtengan algo valioso. La pregunta, añadió Clara, es si el gobierno está dispuesto a intentar un enfoque diferente, incluso si desafía el pensamiento convencional sobre la raza y la civilización. Ann Bradford guardó silencio un largo rato, observando a las familias, apaches y blancas reunidas alrededor de las fogatas vespertinas en el valle. Hay algo que debería saber, dijo finalmente. El presidente Grant ha estado siguiendo de cerca los acontecimientos aquí. Está sometido a una enorme presión para resolver la cuestión indígena de una vez por todas, y busca alternativas a la guerra interminable. ¿Qué tipo de alternativas? El tipo que ha demostrado aquí en integración en lugar de eliminación, cooperación en lugar de conquista. Pero ampliar este enfoque a nivel nacional requeriría cambios en supuestos fundamentales sobre la raza, la ciudadanía y la identidad estadounidense. En Clara sintió el peso de la historia oprimiéndola. Lo que comenzó como un simple acto de compasión, salvar la vida de un hombre moribundo, se había convertido en algo capaz de transformar la relación entre los pueblos indígenas y la nación estadounidense en expansión. ¿Estás diciendo que lo que hemos hecho aquí podría influir en la política nacional? Digo que el presidente Grant está dispuesto a recomendar su modelo al Congreso. Si usted está dispuesto a testificar sobre sus experiencias y ayudar a desarrollar directrices de implementación para otros territorios, las implicaciones eran: la pequeña finca de Clara podría convertirse en la base de un nuevo enfoque para la expansión estadounidense, uno basado en la cooperación en lugar de la conquista, la integración en lugar de la eliminación. ¿Qué significaría eso para nosotros?, preguntó Ayanna. Para nuestra gente. Significaría que esta comunidad se convertiría en un modelo para otras. Significaría que líderes apaches y funcionarios blancos de todo el país vendrían aquí a aprender cómo funciona la cooperación en la práctica. Significaría que sus hijos crecerían en un mundo donde lo que han logrado aquí no es extraordinario, sino normal, mientras la delegación de Washington se preparaba para partir a la mañana siguiente. Clara estaba de nuevo en su porche, pero ahora rodeada de la familia que nunca esperó tener. Ayanna estaba a su lado, su mano cálida en la de ella. Little Eagle y Sarah jugaban en el patio con una docena de niños más, cuyos juegos trascendían los límites que antes parecían absolutos. El jefe Mangas y el coronel Morrison hablaban de patrullas conjuntas con la familiaridad de viejos compañeros. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubieras pasado de largo ese día en lugar de parar a ayudar?, preguntó Ayanna. Clara consideró la pregunta seriamente. Creo que me habría pasado el resto de mi vida preguntándome qué me había perdido, no solo de ti, sino de todo esto. Señaló la vibrante comunidad que había surgido en torno a su improbable colaboración. Todo lo que más me importa ahora surgió de ese instante en que elegí ver a un ser humano en lugar de a un enemigo. ¿Y ahora? Ahora ayudamos a otros a tomar la misma decisión. Les mostramos que el futuro no tiene por qué repetir los errores del pasado. Demostramos que personas que parecen completamente diferentes pueden convertirse en familia si están dispuestas a mirar más allá de sus miedos. A medida que el sol de la mañana ascendía, Clara observó a los niños correr a caballo por el valle una vez más. Entre ellos, podía ver el futuro, una generación que crecería dando por sentada la cooperación, que vería la diversidad como una fortaleza en lugar de una amenaza, que construiría sobre lo que sus padres habían comenzado, y crearía algo aún más extraordinario en la viuda solitaria que una vez vivió aislada. Se había convertido en la matriarca de un nuevo tipo de familia, una unida no por la sangre, sino por la elección, no por la similitud, sino por el respeto mutuo. Lo que comenzó con un guerrero apache moribundo y la compasión de una mujer se había convertido en algo capaz de cambiar el rumbo de una nación a lo lejos. Apenas visibles en el horizonte, se acercaban más nubes de polvo a nuevos visitantes atraídos por historias de lo imposible hecho realidad, que venían a ver por sí mismos lo que sucedía cuando los enemigos decidían convertirse en algo mejor de lo que jamás habían sido. Habían pasado 5 años desde que Clara encontró a Ayanna moribunda en el desierto,
y el mundo se había transformado de maneras impredecibles. Lo que comenzó como el acto de compasión de una mujer se había extendido como círculos en un estanque, tocando vidas a lo largo de la frontera estadounidense y finalmente, llegando a las esferas de poder del propio Washington. En Clara estaba de pie en la puerta de su finca ampliada, observando a su hija María de 3 años jugar en el jardín con sus compañeros apaches y blancos. La niña era un símbolo viviente del nuevo mundo que habían creado, nacida de padres de diferentes culturas, pero criada en una comunidad donde la diversidad se celebraba en lugar de temerse. María hablaba 3 idiomas con fluidez en inglés, español y apache, alternando entre ellos con la facilidad inconsciente de una niña que no ve barreras entre los mundos. ¡Mamá! ¡Mira!, gritó María sosteniendo un pequeño caballo de madera tallado por su abuelo apache, el jefe Mangas. El anciano jefe había sorprendido a todos al desarrollar un talento inesperado para la fabricación de juguetes, y sus creaciones se habían convertido en tesoros para los niños de toda la comunidad. «¡Qué bonito, mija!», respondió Clara, usando el cariñoso español que se le había vuelto natural con los años. La flexibilidad lingüística de la comunidad había crecido de forma natural. Todos aprendían fragmentos de los idiomas de los demás hasta que la comunicación fluyó fluidamente a través de las fronteras culturales. Ayana salió del granero, encabezando a un grupo de visitantes a caballo, aún la última delegación de funcionarios, periodistas y curiosos que venían a estudiar lo que los periódicos de todo el país ahora llamaban el milagro de Nuevo México. Estas visitas se habían vuelto tan frecuentes que la comunidad había establecido protocolos formales para recibirlas, con diferentes familias turnándose para proporcionar comida y alojamiento. «¿Cómo respondió el grupo de hoy?», preguntó Clara mientras Ayana se acercaba a Ann. Como la mayoría, escéptico al principio, luego asombrado, y finalmente decidido a entender cómo podríamos replicar esto en otro lugar. Sonrió, y la expresión transformó su rostro curtido. «El gobernador territorial quiere recomendar 3 lugares más para experimentos similares». Clara sintió la familiar mezcla de orgullo y aprensión que acompañaba a esa noticia. Su éxito les había brindado oportunidades que jamás imaginó, pero también presiones y expectativas que a veces resultaban abrumadoras. La gente esperaba que tuvieran soluciones a los problemas que habían asolado a la sociedad estadounidense durante generaciones, como si su pequeña comunidad tuviera la clave para resolver todos los conflictos entre los diferentes pueblos. «La señora, ¿muchos caballos?». Clara se giró y vio a Benjamín Torres, un joven abogado mexicoamericano que se había convertido en el enlace no oficial de la comunidad con los funcionarios del gobierno. Tenía un telegrama en la mano y su expresión sugería noticias importantes. «¿Qué pasa, Benjamín?». «El presidente Grant promulgó la Ley de Cooperación Indígena. El gobierno federal se compromete oficialmente a implementar el modelo de Nuevo México en 12 territorios del oeste». Clara le flaquearon la rodilla. La legislación se había debatido en el Congreso durante más de un año, con una férrea oposición de quienes creían que la única solución al problema indígena era la eliminación total o el exterminio. Su aprobación representó un cambio fundamental en la política estadounidense hacia los pueblos indígenas. «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó Ayana. Benjamín consultó sus notas. «Significa fondos federales para establecer centros de cooperación en cada territorio. Significa que los representantes apaches y de otras tribus recibirán capacitación aquí antes de regresar a sus regiones de origen para implementar programas similares. Y significa». Hizo una pausa y volvió a revisar el telegrama. «Significa que el presidente Grant quiere visitarlos personalmente para ver qué han logrado. Las implicaciones eran asombrosas. Una visita presidencial atraería una atención nacional sin precedente. También pondría a prueba si su comunidad podía mantener su carácter y al mismo tiempo servir como símbolo para todo el país en esa noche». Mientras la familia extensa se reunía para cenar, Clara reflexionó sobre el camino que los había traído hasta ese momento. La larga mesa ahora albergaba no solo a su familia inmediata, sino también al jefe Mangas y su esposa, al coronel Morrison y su sobrina Sarah, a varios guerreros apaches y sus familias, a rancheros blancos que habían adoptado el modelo cooperativo, y a colonos mexicanos que habían encontrado acogida en una comunidad que celebraba la diversidad en lugar de simplemente tolerarla. «Abuela Clara», dijo Águila Pequeña, que ahora tiene 8 años, y trabaja como traductora no oficial para los visitantes. «¿Por qué la gente del gobierno siempre parece sorprendida de que nos llevemos bien?». Clara pensó en cómo responder a una pregunta que afectaba la esencia de todo lo que habían construido, porque a mucha gente se le ha enseñado que diferentes grupos de personas no pueden convivir en paz. Creen que para que un grupo triunfe, otro debe fracasar. «Pero qué tontería», intervino Sarah Morrison, que ya tenía 12 años y era una fiera protectora de sus hermanos apaches adoptados.
Todos somos más fuertes cuando trabajamos juntos. Sí, Asintió Clara, pero nos llevó tiempo aprender esa lección. Y hay gente que aún no la ha aprendido el jafe y mangas, hablando en la mezcla de apache e inglés, que se había vuelto común en estas reuniones familiares. Añadió su perspectiva. Las antiguas costumbres enseñaban a sobrevivir mediante la fuerza y la lucha. Las nuevas costumbres enseñan a sobrevivir mediante la cooperación y el intercambio de conocimientos. Ambas tienen sabiduría, pero los tiempos cambian, y la sabiduría también debe cambiar. Después de cenar, Clara y Ayanna recorrieron las acequias que ahora abastecían de agua a las granjas de todo el valle. El proyecto de ingeniería había sido fruto de la colaboración entre el conocimiento apache de las fuentes de agua y las técnicas de construcción de los blancos, creando un sistema que sustentaba una población mucho mayor que la tierra jamás había albergado. ¿Crees que estamos listos para una visita presidencial?, preguntó Clara. Ayanna guardó silencio un momento, observando cómo las estrellas emergían en el cielo del desierto. Creo que estamos tan preparados como podemos, pero también creo que la verdadera pregunta es si el presidente está preparado para lo que verá aquí. ¿Qué quieres decir? Verá a niños apaches aprendiendo a leer y escribir junto a niños blancos. Verá a rancheros blancos utilizando métodos agrícolas tradicionales apaches. Verá a guerreros que una vez lucharon contra la caballería ahora, sirviendo como exploradores de caballería. Verá matrimonios entre personas cuyos abuelos se consideraban enemigos mortales. Ayanna hizo una pausa. Y lo más importante, verá que nada de esto requirió que nadie abandonara su identidad. Essential. Los apaches siguen siendo apache. Los blancos siguen siendo blancos. Pero todos se han convertido en algo más de lo que eran antes. Clara lo comprendió. Su comunidad había logrado algo que muchos creían imposible: integración sin asimilación, cooperación sin conquista, paz sin rendición. Los niños que crecieran aquí heredarían un mundo donde dicha cooperación sería normal, donde la diversidad se considerara una fortaleza y no una amenaza. Tengo algo que decirte, dijo Ayanna de repente. Nonesh vino a verme ayer mientras estabas en la ciudad. Clara sintió un escalofrío de preocupación. El hermano de Ayanna nunca había aceptado del todo el acuerdo de paz, y sus visitas solían traer noticias de facciones apaches que seguían oponiéndose a la cooperación con los blancos. ¿Qué quería? Para decirme que el Consejo de Ancianos Apache ha tomado una decisión. Quiere nombrarte mediadora oficial entre el pueblo apache y el gobierno federal. Es un cargo inédito en una mujer blanca con autoridad formal para defender los intereses apaches en Washington. Clara se detuvo, abrumada por la magnitud de lo que Ayanna sugería. No soy apache. No tengo derecho a hablar en nombre de tu gente. Tienes el derecho que se obtiene al ganarte la confianza con acciones, no con palabras. Los ancianos te han observado durante 5 años. Te han visto cumplir promesas, defender los intereses apaches, incluso cuando era políticamente costoso, y criar a niños apaches como si fueran tuyos. Te han visto convertirte en un puente entre mundos. ¿Qué significaría eso en la práctica? Significaría viajar a Washington regularmente para testificar ante el Congreso sobre asuntos indígenas. Significaría revisar las propuestas de legislación y los tratados para garantizar que favorezcan tanto los intereses de los apaches como los del gobierno. Significaría ser la voz de la cooperación en un sistema que aún tiende al conflicto. Clara consideró la enorme responsabilidad que se le ofrecía. Pensó en la viuda asustada y aislada que había sido 5 años atrás, y en lo imposible que habría parecido este futuro. Entonces, pero también pensó en María, Águila pequeña, Sarah y todos los demás niños cuyo futuro dependía de que los adultos tomaran decisiones sabias sobre cómo los pueblos diferentes podían convivir. Lo haré, dijo finalmente. Si los ancianos confían en mí para esta responsabilidad, haré todo lo posible por honrarla. 3 meses después, el presidente Ulysses S. Grant llegó a Nuevo México con una comitiva que incluía senadores, generales, periodistas y fotógrafos. Clara se encontró en una fila de recepción inimaginable apenas unos años antes. Jefes apaches y coroneles de caballería, rancheros mexicanos y colonos blancos, todos unidos para dar la bienvenida al más alto funcionario del país y ver lo que habían construido juntos. Señora Muchos Caballos, dijo el presidente Grant al estrecharle la mano. Su historia se ha convertido en leyenda en Washington. Algunos de mis asesores pensaron que los informes eran exagerados. Estoy aquí para comprobar con mis propios ojos si la valentía de una mujer realmente pudo cambiar el curso de la historia. No es la valentía de una sola mujer, señor presidente, respondió Clara. Es la disposición de una comunidad a elegir la comprensión por encima del miedo. Durante los 3 días siguientes, el presidente Grant presenció demostraciones de cooperación entre apaches y blancos que desafiaron todas las suposiciones sobre raza y civilización que había traído consigo. Observó patrullas conjuntas de caballería donde
Exploradores apaches y soldados blancos trabajaban en igualdad de condiciones. Observó escuelas integradas donde los niños aprendían de maestros de diferentes orígenes. Asistió a reuniones comunitarias donde las decisiones se tomaban por consenso, no por dominación, pero el momento que pareció afectarlo más profundamente fue cuando conoció a María, la niña de 3 años, ajena a la importancia histórica del momento. Simplemente se acercó al presidente de los Estados Unidos y le ofreció uno de los caballos tallados del jefe Mangas. «Esto es para ti», dijo en un inglés perfecto. Lo hizo el abuelo. Hace juguetes para todos los niños. El presidente Grant aceptó el pequeño obsequio con visible emoción. «¿Y quiénes son sus padres, señorita?» «Mamá Clara y papá Illana, y el abuelo Mangas y el abuelo Morrison y la abuela Lena y...» María continuó enumerando la extensa red de adultos apaches y blancos que constituían su familia, demostrando inconscientemente cómo se habían disuelto por completo los viejos. Límites más tarde esa noche, el presidente Grant invitó a Clara a conversar con él en privado. Se sentaron en su porche, el mismo porche donde ella había visto por primera vez a Ayanna recuperarse de sus heridas, para hablar sobre el futuro de la expansión estadounidense y el papel que la cooperación en lugar de la conquista podría desempeñar en ese futuro. «Lo que han logrado aquí desafía todo lo que creíamos saber sobre la civilización y el progreso», dijo Grant. «La visión tradicional sostiene que las civilizaciones avanzadas deben inevitablemente reemplazar a las primitivas, pero su comunidad sugiere que las diferentes civilizaciones pueden enriquecerse mutuamente. En los apaches no son primitivos, señor presidente, poseen conocimientos sofisticados sobre supervivencia en entornos hostiles, estructuras sociales complejas y profundas tradiciones espirituales. Simplemente se desarrollaron de forma diferente a las culturas europeas. Y el resultado de combinar esos diferentes desarrollos». Clara señaló hacia el valle, donde las hogueras vespertinas marcaban los hogares de familias de múltiples culturas que vivían en armonía. «El resultado es algo más fuerte de lo que ninguna de las dos culturas podría haber logrado por sí sola. El conocimiento ambiental apache, combinado con las técnicas agrícolas blancas, produce mejores cosechas. Las habilidades de rastreo apache, combinadas con la disciplina militar, crean una aplicación de la ley más eficaz. Y lo más importante, los niños criados con múltiples tradiciones culturales se convierten en adultos que ven la diversidad como algo normal y valioso». El presidente Grant guardó silencio un buen rato, asimilando las implicaciones de lo que había presenciado. Si este modelo pudiera replicarse en toda la frontera, podría acabar con las guerras indias para siempre, concluyó Clara. No mediante la conquista, sino mediante la cooperación. No eliminando las diferencias, sino convirtiéndolas en fuentes de fortaleza. Cuando el presidente Grant partió, dejó tras de sí compromisos que transformarían la política estadounidense durante generaciones en financiación federal para centros de cooperación, reconocimiento legal de comunidades integradas y, lo más importante, un cambio fundamental en la forma en que el gobierno abordaba las relaciones con los pueblos indígenas. Pero para Clara, el momento más significativo no llegó durante la visita presidencial, sino en una tranquila noche semanas después. Estaba acostando a María cuando su hija le hizo una pregunta que resumió todo lo que habían logrado. «Mamá, ¿por qué a algunas personas les parece extraño que todos seamos de colores diferentes y aún así nos amemos?» Clara sonrió, recordando su propia confusión sobre las diferencias culturales cuando conoció a Ayanna. «Pork and no. Han aprendido que el amor no ve colores, mija. No han aprendido que las familias pueden estar formadas por personas que empezaron siendo desconocidas, y que las comunidades más fuertes son aquellas donde cada uno aporta algo diferente para compartir. Aprenderán. Algunos lo harán y quienes aprenden enseñarán a otros. Así es como se produce el cambio en una persona a la vez, una familia a la vez, una comunidad a la vez». Mientras Clara cerraba la puerta del dormitorio de María y regresaba al porche, donde Ayanna la esperaba, reflexionó sobre el extraordinario viaje que las había traído hasta ese momento, lo que comenzó con un guerrero apache moribundo y la compasión de una viuda solitaria. Se había convertido en algo que estaba cambiando la naturaleza misma de la sociedad estadounidense. El viento del desierto traía los sonidos del atardecer, por el valle en risas de niños, conversaciones de adultos en varios idiomas, el lejano sonido de flautas apaches mezclándose con guitarras mexicanas y violines estadounidenses. Era el sonido del nacimiento de un nuevo mundo, uno donde las viejas divisiones ya no importaban tanto como las nuevas conexiones que se forjaban a diario. «¿No te arrepientes?», preguntó Ayanna, sentándose a su lado en el banco que habían construido juntas. Clara consideró la pregunta seriamente. Pensó en la vida tranquila que había llevado, la seguridad del aislamiento, la previsibilidad de la soledad. Luego observó la bulliciosa comunidad que se extendía bajo ellos,
Pensó en los niños que llamaban a su abuela, en los adultos que buscaban su consejo, en la nación que aprendía de su ejemplo. Ninguna, dijo finalmente, todas nuestras decisiones nos trajeron hasta aquí, y aquí es exactamente donde pertenecemos. Sobre ellos, las mismas estrellas que habían presenciado sus primeros años de soledad, ahora miraban hacia una comunidad que demostraba cada noche que los enemigos podían convertirse en familia, que los extraños podían convertirse en vecinos y que el coraje de una persona podía realmente cambiar el curso de la historia. El puente entre mundos que Clara y Ayanna habían construido perduraría por generaciones, un testimonio de la verdad. TQL, la comprensión y el respeto mutuo podían superar cualquier barrera que el miedo y los prejuicios pudieran construir. Y en los años venideros, a medida que otras comunidades seguían su ejemplo y construían sus propios puentes, la frontera estadounidense se convertiría no en un lugar de conflicto interminable, sino en un laboratorio donde la humanidad aprendió nuevas formas de convivir en paz. En la viuda, que una vez pensó que su historia estaba terminando, se había convertido en cambio en la autora de un nuevo capítulo en el sueño americano, uno en el que todos pertenecían, todos contribuían y todos podían encontrar un hogar. A continuación tienes dos historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.